Bueno, ahí estamos grabando nuevamente. Tercer bloque del teórico, pónganle que teórico, del acompañamiento teórico al recorrido virtual de la materia psicoanálisis. Bueno, gente, yo les preguntaría, antes que terminemos hoy, que digan si esto del corte y la quebrada permanente que tenemos afecta mucho nuestra transmisión, si quieren que continuemos con esta metodología o no. Vayan pensándolo y antes que terminemos me dicen. Yo les decía que hace falta la agresividad para poder concretar cualquier acto de satisfacción, porque la agresividad no es, volvemos a la misma cuestión que con la palabra perversión de la que charlábamos con anterioridad. La palabra agresividad no es una mala palabra. Tenemos que tratar de pensar que la vamos a ubicar en psicoanálisis justamente como una noción, y que para ir, no es esto que voy a decir, pero creo que les puede ir permitiendo ingresar en qué es la agresividad, tiene que ver justamente con esto que apunta a un cierto acto disgregatorio, digamos, con una cantidad de energía disponible para que el sujeto pueda hacerse del objeto y de la satisfacción. En oportunidades alguien puede sentir, por ejemplo, que está siendo agresivo cuando se acerca al cuerpo de otra persona, y la otra persona puede registrar que eso no es agresivo, o al revés. Digo, está también la cuestión del registro que cada uno haga de lo que implica la agresividad, y ahí ya podríamos ir hablando del terreno de la violencia, ¿no? Digamos, que es otra cosa que la agresividad. Esperen que voy a admitir, ahí está. Me parece re importante la diferencia que estás marcando, Patricia, ¿no? Porque a veces se engloba todo en una misma cosa y me parece que ahí empieza a perder consistencia algo que es humano, digamos, ¿no? Que es inherente a la traza humana, digamos, ¿no? Constitutiva del humano, ¿no? Porque cierta, digamos, creo que Freud lo plantea en el proyecto ahí, digamos, cuando habla de la relación entre la vida y la muerte, digamos, ¿no? Que hay momentos que requiere de un movimiento en pos de la vida, digamos, aunque eso implique una agresividad. Por ahí estoy siendo un poco impreciso, pero digo, lo Sí, tomo en virtud de lo que... vayamos a algo bien concreto que tiene que ver con la alimentación, digamos, ¿no? Claro, claro, Hay un claro. momento determinado en el cual el humano tiene que eh, carnear, digamos, a un animal para poder alimentarse, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Por ejemplo. Yo recuerdo una amiga que yo viví en el Gran Buenos Aires la primera parte de mi vida, digamos, hasta más o menos los 20 años. Y la casa en la que vivía, en un momento, la casa en la que yo viví, digamos, con mis padres y con mi familia de origen, era una casa que incluía las cosas que incluía más o menos cualquier casa por esa época y en ese barrio, ¿no? Siempre hubo un gallinero, siempre hubo una huerta, digamos.
Entonces, yo estaba estudiando en la universidad y, bueno, una compañera y amiga va de visita, que ella era de Capital Federal y había vivido toda la vida en Capital Federal, digamos, ¿no? Entonces, para el momento en el que ella va, ya no había en ese momento un gallinero, pero quedaba, digamos, algo de lo que había sido la estructura de. Entonces, me dice, ¿y eso qué era? Y le explico. Dice, ¿y asesinaban a los pollos y se los comían? ¿No? Digamos, y sí, uno puede pensar que es un asesinato, o puede pensar, estoy carneando un pollo para comérmelo. Miren, tengo un ejemplo más preciso todavía, donde se juntan estas cuestiones, del que me acordaba ayer por alguna razón. Eh, Cuando yo era niña, junto con mi hermana, que tiene 2 años y pico más que yo, eh, este, vivíamos en esa casa donde efectivamente se replicaban costumbres que venían del campo, en un barrio, digamos, obrero del Gran Buenos Aires. Y en un momento determinado, X momento del año, mi papá trae una lechona, una cerdita, eh, a la que con mi hermana rápidamente le colocamos un nombre, porque además éramos encargadas de cuidarla, de darle la comida. Bueno, la tratábamos justamente como, a ver, como una mascota. Entonces le pusimos de nombre Juanita, la bañábamos, eh, y llegó el día en el que Juanita tenía que cumplir con su destino fatal, del cual no sé si nos habían avisado o no, o nos avisaron y nosotras no quisimos saber, pero llegó la Navidad y asesinaron a Juanita y la pusieron en la parrilla. Y la verdad es que con mi hermana no comimos esa Navidad, ¿no? Digo, para nosotras eso era un acto violento, era un crimen, digamos. Este, Era como para cualquiera de ustedes, si le dicen, bueno, ahora al Bobby, al perro, lo vamos a poner en la parrilla, ¿no? Era así y no tan así, porque insisto, seguramente no eran épocas en las cuales se le anunciara mucho a los niños qué cosas iban a hacer los adultos, pero es altamente probable que nosotras hayamos escuchado que iba a ser engordada para la cena de Navidad. Pero bueno, seguramente no quisimos saber de eso, ¿no? Algo hay que poner en juego de la agresividad para poder satisfacer, y hay, digamos, en eso un equilibrio precario, porque ahí entran a tallar otras cuestiones que tienen que ver justamente con esto que planteábamos de las marcas, de la historia y de qué lee el sujeto a nivel del inconsciente respecto de esas marcas y esa historia. En muchas oportunidades, cuando faltan las palabras, la, la cosa de la muerte, en el sentido de lo disgregatorio, se impone. Nosotros, dentro de nuestro equipo de investigación, acá está Juliana, que ha estado en esas reuniones, hemos trabajado, vos, Juli, estuviste el lunes pasado, ¿no? En esas reuniones donde trabajamos. Hemos trabajado, por ejemplo, respecto del caso de 2 adolescentes que cometen una serie de actos agresivos, una para con la otra, golpes, pellizcones,
roturas de objetos valiosos para una o para la otra, pero también autoagresiones. Y una de las cuestiones con las que nos encontramos allí es que la institución en la que están alojadas ha estado, digamos, jalonada por el cambio permanente de gente que trabaja allí y que, sobre todo respecto de una de ellas, nadie sabe nada de la historia de esa chica, que ha sido una historia de institucionalización desde que tenía 3 años y algo de edad. Y tiene unos 16 ahora. Entonces, bueno, hay momentos en los que lo que no entra por el lado, cuando nosotros hablamos de la historia, no hablamos de la historia evolutiva, hablamos justamente de aquel soporte que queda respecto del otro, el otro que lo nombra a uno, digamos, que lo reconoce, de bueno o de mal modo, ¿no? Fulanito, digamos, el que tal cosa o tal otra, digamos, ¿no? Bueno, en el caso, más aún de una de estas chicas que de la otra más o menos, no se sabe nada de eso. Y nosotros estamos viviendo una época tal que parece que podemos despojarnos de la historia, y no, eso tiene precio. Pero no de la historia como, insisto, ¿no? ¿Qué peso tenía? ¿Cuándo empezó a caminar? No hablo de la historia evolutiva, ¿no? Hablo de un relato que nos sostenga, ¿no? De esto de qué me quiere el otro, de lo que charlábamos en algún momento. ¿Mm? Bueno, vamos a la sexualidad infantil un ratito. Freud nos anuncia acá que hay sexualidad en la infancia. Yo no sé si a ustedes los sorprendió o no esto, pero él tiene que hacer justamente todo un trabajo de poder, digamos, de construir lo que se creía de la infancia, ¿no? Que, insisto, yo digo lo que se creía a nivel de las investigaciones médicas, académicas, pero hay teorías de esas que todavía siguen en vigencia, y siguen en vigencia en muchos de nosotros como trabajadores con niños y adolescentes. Hay quienes pueden pensar, por ejemplo, que los niños pueden jugar con caca en un momento determinado, o meterse los dedos en la nariz, o tener alguna otra conducta repugnante, sí son los niños propios, pero si son el niño ajeno, no, ¿no? Hay un video de Marta Jerez San Martín que fue incluido en un simposio de la red interuniversitaria INFEIES, que es una red con infancias y adolescencias, que este año va a tener su simposio virtual, del cual, digamos, nuestro equipo forma parte de investigación. Ese video está en una de las revistas, que la INFEIES tiene una revista virtual, no tiene desperdicio para que ustedes la escuchen. Creo que dura unos 20 minutos. Después les vamos a pasar, si alguien del equipo de cátedra puede buscar el link, tiene un comentario escrito, un resumen escrito, ese video hecho por Anaí Bijarra, que es una integrante de nuestro equipo, y por mí, donde explicamos algo de qué es lo que Marta Jerez San Martín trabaja ahí, y después de ese resumencito van a encontrarse con el video, donde ella habla de justamente que los niños no son ni ángeles ni demonios, ¿no? Y necesita aclararlo todavía hoy porque no nos queda claro a todos los que trabajamos con niños y adolescentes que hay sexualidad en la infancia, y que esa sexualidad incluye los orificios, los agujeros, las exploraciones, ¿no? Bueno,
Freud va trabajando una serie de cosas que ustedes van trayendo en las preguntas. Hay algunas preguntas de ustedes que yo las voy a guardar para otro momento, donde preguntan, por ejemplo, por la castración. Alguien pregunta, un grupo pregunta por el rol de madre. No, no, en psicoanálisis no vamos a hablar de roles, sino en todo caso de funciones. Y la cuestión justamente del lugar o de la función de la madre y de la castración lo vamos a tomar más adelante, ¿no? Hay una pregunta también en relación a los síntomas en los neuróticos y si esos síntomas en los neuróticos son siempre, dice, ¿los síntomas en los neuróticos son siempre las prácticas sexuales? La sexualidad se abre paso en la infancia. Freud va a decir por allí que hay una disposición del niño a la sexualidad y una disposición que es perversa, esto es, que abre diferentes caminos, y polimorfa, esto es, aparecen diferentes formas, formatos de la sexualidad. Los psicoanalistas en una época decíamos así rapidito, el pequeño perverso polimorfo, digamos, ¿no? Una de las cosas que va a traer Freud él va haciendo un trabajo que es realmente muy interesante y no tienen que resbalar ustedes en eso. Allí, si resbalan, pónganse de pie nuevamente, que es considerar, él dice, bueno, aquellos niños que han sido seducidos, que han, digamos, resultado objeto de seducción por parte de un adulto, nos muestran que la sexualidad en la infancia puede tomar formatos que no son habitualmente tan accesibles a la observación en todos los niños. Pero él dice, tenemos que observar allí que hay algo en el orden de la disposición a la sexualidad en el niño. Y siempre hay sexualidad en la infancia, y sí. Y siempre hay un seductor, y sí. Y no estoy hablando de un abusador, ¿eh? Por favor, no confundamos. Siempre hay un seductor, ¿por qué? Porque, como decía Lacan, la sexualidad se inaugura en un mal lugar, que es justamente en medio de esta familiar, digamos, que toca determinados orificios guiada por sus propias teorías, ¿no? Esa familiar que cree que el niño tiene que tomar la mamadera y no la teta, ¿no? O que con la teta no le alcanza, con la teta de la madre, y que con lo que disponga la madre no alcanza, ¿no? Y frota, dice Lacan, esos frotecitos, dice Lacan, ¿no? Digamos, se van abriendo zonas del cuerpo en la infancia que están abiertas a esas nuevas versiones. ¿Mm? Incluso en algún lugar, si yo lo encuentro ahora, lo marqué y demás, pero bueno, si lo encuentro ahora, lo traigo, porque el tiempo en este Zoom es tirano. Freud dice que algo de lo traumático tiene que ver con que hay una disposición en la infancia a la sexualidad, porque los orificios están, porque el niño se pregunta cosas y arma teorías al respecto, que incluyen esas sensaciones que va teniendo en sus distintos orificios. Hay un punto muy interesante que tiene que ver justamente con las teorías sexuales y el saber que Freud aborda aquí, que lo pensó especialmente para ustedes, que son futuros psicopedagogos. Toda esa disposición, dice Freud, tiene que esperar a que luego haya un segundo empuje en la infancia, que es la pubertad, ¿no? Y lo que nosotros llamamos adolescencia, que es una segunda cocina de la sexualidad en la infancia.
Dice, el tiempo, el niño avanza en una serie de cuestiones en las que todavía no dispone de los diques, ¿no? No es él el que dice qué está bien y qué está mal. Y entonces accede justamente a esa seducción. Pero no solamente en el sentido de alguien que haga algo indebido con él. Hay un caso que probablemente continúe, Edgardo dirás, en la cátedra de psicopatología Sí. como material, que se llama un caso de fobia a las gallinas, que probablemente si está en el material el año que viene lo trabajen, y si no, por ahí se lo podemos pedir a Edgardo como para que ustedes lo compartan en esta cursada de psicoanálisis, en donde el paciente de una psicoanalista, que era quien atendió el caso, en un momento determinado quedaba como confundido y trastocado, porque su mamá, que le aplaudía la caquita que hacía, de golpe le pasa a decir que hacer caca es asqueroso y que tiene que hacer caca en determinado lugar, ¿no? Digamos. Bueno, el niño se encuentra justamente con que abre una serie de cuestiones en torno de lo erótico, podríamos decir, y vienen luego los diques. Luego el niño es incluido en lo que se debe y en lo que no se debe, pero no solamente porque concretamente se le dice esto lo tenés que hacer y esto lo podés hacer y esto no lo tenés que hacer, sino porque además colige, digamos, el niño qué cosas se deben y qué cosas no se deben, alrededor de esta pregunta de qué me quiere el otro, ¿no? Bueno, ese desdoblamiento y esta cosa que ocurre entre medio de un momento de ese cuerpo erogenizado y ese otro momento es lo que hace que la sexualidad sea traumática y que genere la capacidad de hacer síntomas. Entonces, a esa pregunta, ¿los síntomas en los neuróticos son siempre las prácticas sexuales? Los síntomas neuróticos están asociados a la sexualidad, pero teniendo nosotros una noción de sexualidad que sea esta que Freud nos está abriendo y bastante más incluso, ¿no? Digo, no, aquella noción de sexualidad relativa a que este, lo perverso es una cosa que le pasa solamente a algunos. ¿Mm? No, un comentario, Patricia, sigue vigente el caso ese, porque además tiene, digamos, es muy didáctico, me parece, en algún aspecto, ¿no? Porque plantea distintos momentos de ese humano. Hoy hablabas de el análisis de un niño o que está llevando una psicopedagoga adelante, digamos, que está trabajando, no sé, y es posible que ese niño en otro tiempo vuelva a consultar o no, no sé, no lo sé, pero es muy interesante, digamos, este caso en particular, que es un material clínico de Helen Deutsch, que además viene acompañado por comentarios teóricos o teorización de Levin, creo que es, digamos, tiene mucha riqueza para pensar la práctica de los futuros y las futuras psicopedagogas. Sí, y bueno, ustedes van a ver que si lo quieren leer, le podemos pedir a Edgardo que nos lo facilite si es que está digitalizado, y si no, bueno, vemos cómo nos arreglamos con eso, ¿no? Pero ustedes van a poder ver allí, incluso a partir de la óptica del análisis de un joven, digamos, la sexualidad infantil. Y la sexualidad infantil aparece, digamos, en lo que es la puesta en marcha de la sexualidad del adulto. Yo estos días escuchaba a una mujer, ¿se oye? Sí. Sí, profe. Escuchaba a una mujer
dice, bueno, voy a tener que hablar de esto, ¿no? Y empieza a hablar de cosas que le pasaban y no le pasaban en su encuentro con su partener, digamos. Y dice, lo que pasa es que mi mamá, para mi mamá, todo eran cochinadas, ¿no? Y dice, yo había zafado de eso, y ahora resulta que estoy con fulanito que cuando estamos en el momento, me dice, no me digas eso porque es una cochinada, ¿no? Digamos, digo, a ver, la sexualidad infantil retorna, y retorna no solamente desde me gusta hacer esto, no me gusta hacer lo otro, me pasa con tal cosa esto. Bueno, esta mujer en un momento determinado, ante un planteo que hay quienes hablan de más y quienes hablan de menos, un planteo, digamos, verbal que le hace su pareja en medio de un encuentro íntimo, cercano, ella queda desarmada y se retira a llorar, ¿no? Y me dice, bueno, de eso ni hablar. Y en realidad lo que aparecía ahí justamente era que había demasiado hablado ahí. No era momento para hablar, digamos, ¿no? Y la cosa parecía llena de palabras, las palabras que le decía, digamos, su pareja, las palabras que había dicho su mamá, digamos. ¿Mm? Digo, la Había, sexualidad no son había algunos, Para algo, sí, en el encuentro, digo, en el encuentro íntimo había más que esa intimidad de dos, entre comillas, ¿no? Había, había otros fantasmas ahí. sí, cuando hay creo dos, que, no hay dos nada más. Sí, Sí, claro, además. Ángeles. perdón, antes que siga adelante con el tema, porque me quedó de cuando comenzó con el tema de, bueno, los niños desde temprano tienen la tendencia a ir investigando, tocando acá, allá, entonces hay como cierto despertar, a lo cual no tienen explicación, pero es en base a esa experiencia que ellos forman sus teorías, como usted decía recién. Entonces, puede ser que cuando está el encuentro con los conceptos que hay en la sociedad de lo que se debe, no se debe hacer, eso es una chanchada, una cochinada, como decía la mamá de esta persona, en ese choque entre lo que el chico viene experimentando sin decir nada y cuando lo manifiesta de alguna manera se encuentra con un rechazo a lo que sea que hizo, puede que se genere un trauma ahí y que por ahí no queda expuesto, pero que vuelva hacia adelante cuando está el otro despertar dentro de lo socialmente permitido, vuelve como una huella, puede ser, no quiero usar palabras que no correspondan, pero me empiezan a sonar, puede ser. Las estás utilizando muy bien las palabras. De hecho es así, por eso decimos que Freud pasa de la concepción del hecho traumático a considerar a la sexualidad como traumática. Por esto que vos acabás de describir también, digamos. ¿Mm? Hay algo de lo traumático justamente en tanto el niño no sabe qué hacer con lo que tiene, y eso que tiene en determinado momento es bienvenido y aplaudido, ¿no? Por esos otros significativos a los que nosotros vamos a incluir más adelante en lo que llamamos el complejo de Edipo con Freud, que es un complejo de ideas, sentimientos de carácter inconsciente, que van a reordenar todo eso y que está condenado al fracaso, porque se inicia allí con quienes no puede continuar, porque efectivamente la cultura plantea la prohibición del incesto. Entonces, aquella que
al bebito lo fregaba todo, le daba besitos por todos lados, le limpiaba la cola, le decía qué linda caquita, se ponía contenta porque el varoncito, mientras le cambiaba el pañal, de golpe se le hacía pis en el aire, ¡ay, qué risa! Pasa a ser tapate, digamos, ¿no? No podés salir de este modo, con fulanita o con fulanito no podés hasta que seas grande, digamos, ¿no? Y con esa no se puede, ¿no? Hay un trozo, le digo, en ese sentido lo que está planteando la compañera sí es muy, muy claro. En eso consiste lo traumático, en lo que en un momento está vivido y registrado de una manera determinada y luego se tiene que reordenar en una época distinta, digamos, y ahí aparece, les hablo en términos de la Carta 52, ¿se acuerdan? Y ahí aparece justamente esa dificultad de la traducción de la que hablaba Freud. ¿Mm? Hay una cosa que Freud dice muy interesante al comienzo del capítulo 2, que le requiere justamente una nota al pie, donde él afirma que no sabía de ningún autor que haya reconocido claramente la existencia de una pulsión sexual en la infancia. Dice, y en los numerosos trabajos sobre el desarrollo del niño, falta siempre el capítulo relativo al desarrollo sexual. Entonces, él en la nota al pie dice, me pareció como, dice, esta afirmación me pareció luego tan atrevida que me propuse comprobarla mediante una revisión de los trabajos publicados sobre el tema. O sea, años después se puso a revisar esa afirmación nuevamente, ¿no? Vieron que nosotros les decimos una y otra vez que en psicoanálisis la teorización requiere justamente una revisión y otra y otra. Bueno, Freud la hacía, digamos, ¿no? Se pone a revisar de nuevo sus fuentes. Hay por ahí algunas, hablando de revisar, digamos, hay algunas preguntas que se fueron haciendo ustedes en relación a la cuestión de la sexualidad y de la sexualidad en la infancia, tales como, hay un grupo que se pregunta, ¿cómo es posible que una neurosis en un niño pueda nacer de algo tan simple? ¿Qué se recomienda a los padres para evitarlas? No, la neurosis no se evita, gente. Lo que, a ver, si los padres pueden servirse o no de lo que el psicoanálisis ha descubierto, es un tema. Sí, a ver, que ustedes, que tal vez son padres o vayan a serlo, puedan saber que hay una sexualidad en la infancia, puede ser de ayuda, ¿no? Pero digo, la neurosis no se evita, porque la neurosis es, con todo, una de las menos peores cosas que pueden ocurrirnos. Hay cosas más graves que pueden ocurrirnos, como por ejemplo que una adolescente no tenga historia y entonces se arranque los cabellos, ¿no? La mediquen hasta los dientes, con psicofármacos. Son cosas peores que una buena neurosis. Digo eso y también digo que se sufre mucho en la neurosis y por eso, digamos, es que nosotros tenemos al psicoanálisis como instrumento, pero digo, la capacidad de hacer síntomas es eso, es una capacidad de hacer síntoma, ¿no? De mostrar lo que no anda. Si este nene al que le pasaban estas cosas no hubiera hecho síntoma, bueno, eso seguiría ocurriendo. Si alguien no lo hubiera escuchado como tal a eso, ¿no?
Recomendaciones para padres, qué sé yo. Miren, hay por ahí dando vueltas gente que aparece como con escuelas para padres y cosas por el estilo. Yo creo que de eso hay que cuidarse, ¿no? A mí me parece que de eso hay que cuidarse. Entiendo que se puede